En Él somos casa. El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte. Amén, mis hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Juan. Y como decíamos, estamos desde el capítulo 13, en lo que sería el último día de ministerio y de compañía de Jesús con sus discípulos. Y hoy vamos a estar hablando de una porción de lo que Él les habló, porque todo lo que hemos visto los últimos domingos y lo que vamos a ver los siguientes domingos hacen parte de una conversación completa. Obviamente, como el pasaje es tan largo y con tanta riqueza, la misma versión que nosotros tenemos divide algunas partes por títulos y por capítulos. El pasaje que vamos a ver hoy, que lo hemos tomado usando aún la división que usa Reina y Valera, va desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Y el tema de hoy, o el nombre de la enseñanza es: no se turbe vuestro corazón, creed en mí. Este contexto, hermanos, bien interesante. Yo creo que hoy vamos a ver palabras que para nosotros fueron, o son palabras como claves en lo que nosotros creemos, pero entender el contexto donde se dan las hace mucho más preciosas y las hace mucho más claras. Viene Jesús hablando con sus discípulos y ustedes recuerdan que hubo un momento donde Él se turbó en su corazón y Él comienza a decirle que entre ellos va a haber uno que lo va a traicionar. Al rato sabemos que era Judas. Después de eso el Señor sigue hablando con ellos y en un momento Él les dice que los va a dejar. Cuando ellos escuchan que el Señor lo va a dejar, ellos se impacientan y aún Pedro dice: Señor, a donde tú vayas, yo iré. Y Jesús le dice: ¿tú irás? Pedro, hoy mismo me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Entonces, entre lo que el Señor está anunciando de que Él los va a dejar, que va a morir, la negación de Judas, el tropiezo que va a tener Pedro y las situaciones que Él les está explicando que van a suceder, surgió un temor, surgió un ambiente que comenzó a angustiar el corazón de sus discípulos. Y era que ellos habían pasado unos días donde habían tenido como una especie de montaña rusa de emociones. Desde Betania con la resurrección de Lázaro, la entrada triunfal a Jerusalén, la hostilidad en Jerusalén. Y esto que el Señor comienza a anunciarles que Él se va, que Él va a morir, que Él los va a dejar, comienza a llenar de angustia el corazón de los discípulos. Entonces lo que vamos a leer son especialmente aquellas palabras que Jesús usa para consolar, para confortar y para animar a sus discípulos, sobre todo resaltándoles que ellos en ese momento que van a enfrentar de angustia, de tempestad, la crisis de la cruz, la persecución y el miedo que todos ellos van a vivir al su Señor ser entregado a la muerte, lo que los iba a sostener a la fe en Él. Entonces vamos a ver cómo el Señor trata con la turbación del corazón de los discípulos y cómo los anima a creer en Él. El pasaje tiene una división muy sencilla, mis hermanos, que es del verso 1 al verso 4. Las palabras que el Señor le va a dar de esperanza a ellos para que su corazón no se turbe. Después vamos a encontrar la famosa pregunta de Tomás y la respuesta del versículo 5 al 7. Después aparece Felipe. Felipe le hace una pregunta al Señor que aparece desde el verso 8 hasta el verso 11, la respuesta. Y después vamos a ver algunas exhortaciones del Señor finales a aquellos que creen en Él. Entonces vamos a ir verso por verso considerando el pasaje. Entonces el pasaje dice ahí en el verso 1:
no se turbe vuestro corazón. En medio de lo que Él está diciendo, no es que no se turbe en el sentido de que no suceda, es que el Señor seguramente está viendo los rostros, seguramente Él está viendo el ambiente, cómo comienza a tornarse oscuro. Como cuando usted comienza y reúne a su familia, a los hermanos, y comienza a contarles, está pasando esto, y las noticias no son buenas. Entonces todos comienzan a tener como una tensión, una angustia en el corazón. Y el Señor conocía el corazón. Entonces la idea más de no se turbe vuestro corazón es como ya están turbados, pero no se mantengan en esa situación. ¿Qué es la palabra turbar? Turbar es cuando una situación, sea tanto externa o interna, altera el ánimo de una persona a punto que esa persona no sabe qué hacer, no sabe cómo responder. La situación lo superó, lo está consternando interiormente. Eso era lo que ellos de alguna manera estaban sintiendo, lo que estaban oyendo, lo que estaba sucediendo. Y lo que venía, que en un sentido ellos no lo entendían claramente, comenzó a generar una sensación en el corazón de miedo, de turbulencia, al punto que ellos no sabían qué hacer. No sabían cómo responder ante las circunstancias que tenían por delante. Sus corazones estaban intranquilos, descorazonados, confusos, preocupados. Y J.C. Ryle decía que la turbación de nuestro corazón es un sentimiento muy común de todos los hombres. Le sucede a ricos y a pobres. Le sucede a niños, a jóvenes y a ancianos. Le sucede a cristianos y a no cristianos. Y aquí vemos cómo los discípulos de Jesús, ante la noche oscura que se presenta delante de ellos y ante las cosas que Jesús está diciendo y ante la misma angustia del Señor, ellos comienzan a angustiarse y preocuparse. Y las palabras que el Señor va a hablar a ellos, hermanos, tienen como propósito, por un lado, confortarlos, consolarlos y animarlos. Ahora, esa experiencia de los discípulos antes de la muerte de Cristo es una experiencia, como decíamos, muy común en nuestra vida. A veces estamos en situaciones, en circunstancias, escuchamos la palabra del Señor, el Señor nos muestra su voluntad, pero vienen unos desafíos que tienen un efecto en nuestro corazón. Quedamos desconcertados, quedamos preocupados, no sabemos qué está pasando, no sabemos por qué sucede esto. Yo creía que tenía el control de esto y ahora lo que sucede es totalmente lo contrario. Aparece Judas con su traición, aparece Pedro con su doble ánimo, aparece el pecado, aparecen las circunstancias, como decía Ryle, internas y externas. Pueden ser cosas espirituales, pueden ser cosas familiares, puede ser mi servicio, mi matrimonio, qué va a pasar mañana, qué va a pasar con mis hijos, qué va a pasar con la iglesia, qué va a pasar con la economía, qué va a pasar con el país. Y nuestro corazón comienza a entrar en situaciones donde el descontento, la preocupación, la turbación nos lleva a un punto donde no sabemos qué hacer. ¿Cómo enfrentar esta situación? ¿Qué debemos hacer ahora, en este momento? Y bueno, entonces el pasaje de lo que vamos a leer obviamente tiene un contexto histórico importantísimo, hermanos, con unas verdades gloriosas, pero que también tiene aplicaciones profundamente prácticas para nuestro corazón. Así que si usted ha pasado unos días de turbación, donde no sabe qué hacer con su familia, con su vida, con una situación particular, con su fe, con su servicio, con su futuro, no sabe si se va a casar o no, con su salud. Bueno, las palabras que Cristo nos va a hablar tienen mucha relevancia para todos nosotros. Lo primero que Él dice es, no se turbe vuestro corazón, o sea, no caigan en eso. No deje que su corazón se descompense, se desanime. No deje que las situaciones los opaquen en su fe. El Señor quiere
afirmar a sus discípulos. Porque lo que están viviendo es angustioso, pero lo que viene todavía es más difícil. Y sus corazones necesitan estar preparados, afirmados, fortalecidos a la hora oscura que se van a enfrentar. Ellos van a ser testigos de la muerte cruel e injusta de su Señor. Ellos van a ver cómo su cuerpo es expuesto públicamente, golpeado, hinchado, derramando sangre, y van a ver cómo sus enemigos delante de él se burlan. Es un momento difícil el que venía para ellos, y él va a hablar a sus corazones. Lo primero que él les dice es lo siguiente, hermanos. Les dice: creed en Dios y creed también en mí. Estos hombres, estamos en una reunión privada, la cena, la Pascua. Él estaba solo con sus discípulos. El traidor ya había salido, ¿no? Todos los que quedaban eran personas que de alguna manera llevaban 3 años con el Señor. Ellos eran creyentes en el Dios de Israel. Ellos creían en las Escrituras. Y ahora ellos necesitaban fortalecer la fe que tenían en Cristo. El griego de esa palabra, creed también en mí, está en un tiempo donde la idea es que ellos ya habían creído, pero necesitaban fortalecer y crecer en esa fe en Él. De alguna manera el Señor les está diciendo: ustedes ya creyeron en Dios y en mí también me han creído porque ustedes me siguieron, pero ahora necesitan confiar más decididamente. Ahorita necesitan crecer en esa fe. Y todos los que somos creyentes sabemos que hay una fe inicial de salvación en Cristo, en su obra, pero que esa fe inicial debe madurar y debe desarrollarse, ¿cierto? La fe nunca es algo estático. La fe debe crecer más y abundar en varias cosas. Entonces la idea del Señor es la siguiente: es como si les dijera: ustedes han creído en Dios, crean más firmemente en mí. Ante los desafíos que vienen, ante los temores que están surgiendo, ante las cosas que no pueden controlar como hombres, decidan de todo corazón creer en mí. Y aquí vamos a ver, hermanos, que el antídoto, el remedio para un corazón turbado es la antigua medicina de la fe. Esa fe que se aferra más profundamente en Cristo. Esa fe que se aferra más profundamente en la palabra, en sus promesas. Esa fe que nos lleva a una relación con Él intensa y constante, aún en los momentos decisivos, difíciles, contrarios y adversos, donde nuestro corazón tambalea. Ahí es donde Cristo les está diciendo: crean y prosigan en creer en mí. O sea que en el momento, hermano, donde aparece la angustia, donde aparece el temor, donde viene una situación que yo no sé qué hacer, ni sé qué va a pasar, ¿qué espera Cristo de nosotros? Que creamos en Él, que le busquemos a Él, que no bajemos la guardia en cuanto a nuestra fe, que tengamos una fe continua y creciente. Alguien decía: es creer más intensamente, más incondicionalmente y aferrarse con firmeza. ¿Está pasando una prueba, hermano? ¿No sabe qué hacer? ¿Está viviendo una lucha? Su vida cristiana entró en un momento de dificultad, su matrimonio, un hijo, su trabajo, su salud. ¿Cuál es el remedio para que su corazón se aquiete? Crea en Él, crezca en esa fe, búsquele más intensa y firmemente. Ahora, alguno preguntará, según todo lo que hemos estudiado en el Evangelio de Juan, ¿qué es creer en Cristo en este contexto? Creer en Cristo es, póngame cuidado a esto, decidir confiar en su palabra. Creer en Cristo es decidir
y recibir el amor de Él a pesar de las circunstancias que vivamos. Confiar o creer en Cristo es poner nuestra esperanza en sus promesas y no en lo que vemos. Creer en Cristo es encomendar nuestras vidas y nuestras situaciones a su mano soberana y poderosa. Eso es creer, hermanos. Ellos necesitaban aferrarse a Él, a sus palabras, a sus promesas, a sus mandamientos y a lo que Él les estaba hablando. Ahora, algo que vamos a ver en este pasaje y más adelante en la vida de los discípulos es que la fe de ellos iba a ser probada. Pero en ese momento de prueba ellos tenían que aferrarse a Cristo para que en ese momento su fe creciera, se perfeccionara, diera fruto. Y yo quisiera decirle a cada uno de los que estamos acá, por la experiencia, por el testimonio de las Escrituras y por lo que vivimos en esta vida, no existe otra manera de que nuestra fe florezca si no es a través de las pruebas, hermanos. Es imposible que ella madure. Es imposible que ella crezca. Es imposible que nuestra fe dé fruto si no pasamos por situaciones. Y estos discípulos, hermanos, queriéndolo o no, al seguir a Jesús, se iban a encontrar de frente con la tempestad. Pero Jesús les dice, miren, no se turben. Porque a veces cuando uno dice, no, vamos a pasar pruebas. Ay, no, ya no ha pasado y ya mi corazón comienza a preocuparse, ¿no? Hermanos, no nos turbemos, sino aprendamos a creer en Cristo, a seguir a Cristo y a madurar en esa fe. Porque en últimas, como lo que vamos a ver en todo el pasaje el día de hoy, esa fe es nuestra fortaleza en los tiempos difíciles. Esa fe era lo que iba a sostener a estos hombres ante los días que venían. Y esa es la fe que, en un sentido, hermanos, nos puede llevar a conocer más profundamente a Dios en las cosas que hemos de vivir. Ahora, después de dar como un encabezado con las mismas palabras del Señor del tema, Jesús va a mostrarles y explicarles la razón de su partida. Y aquí vamos a encontrar una de las grandes doctrinas de la fe cristiana, y es la esperanza del cielo y la gloria futura que le espera a los hijos de Dios. Entonces el Señor les va a explicar eso en los versos siguientes. Dice el verso 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esos pasajes, hermanos, son uno de los pasajes más conmovedores, son uno de los pasajes más claros y más detallados que Jesús nos habla de la esperanza que tenemos nosotros como hijos de Dios. Este pasaje describe en pocas palabras lo que es el cielo para el cristiano, lo que es la esperanza de gloria para los hijos de Dios. Y es interesante porque aunque el panorama aquí en la tierra era sombrío, la esperanza de ellos tenía que estar en algo mucho mayor. Y como alguien decía, lo único que nos puede sostener en los días malos es tener la esperanza y la expectativa de que eso va a pasar y que detrás de todo eso hay algo mucho mayor. Más adelante Él va a poner una expectativa de que van a haber cosas mayores aquí en la tierra, pero Él comienza mostrando la esperanza futura y gloriosa del cielo para los hijos de Dios. Dice ahí el verso 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar
para vosotros. Acá, hermanos, interesante que el Señor les está diciendo, yo me voy. Y ellos, no te vayas, Señor. Ellos se habían acostumbrado a seguir al Señor durante tanto tiempo, a vivir con Él, a estar 24 horas, 7 siguiéndole, que la idea de que Él no estuviera, para ellos era un asunto estremecedor. Ahora Él les va a explicar a dónde se va. Él dice ahí, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué significa eso, hermanos? Significa que el Señor no los iba a abandonar. Simplemente Él iba con una misión. Y la misión, según lo que Él mismo nos dice, es prepararles un lugar a sus discípulos. Ahora, eso es maravilloso, hermanos, porque de alguna manera aquí Jesús comienza a describir que la muerte y su partida no era el final, sino que Él después de eso, como lo decíamos en la cena y lo anunciaban las Escrituras, Él iba a resucitar. Y no solo eso, Él iba a ascender al cielo. Y uno de los propósitos por los cuales Él asciende al cielo es esto que vamos a leer. Él va a prepararle un lugar a sus discípulos. Hay una palabra que se usa en el Nuevo Testamento y aquí también se usa en el griego cuando Jesús habla de que Él va a ir a preparar. Y es la palabra de que Jesús es nuestro precursor. ¿Han leído esa palabra en el Nuevo Testamento? Y había una idea, yo creo que eso hasta hoy en día se conoce, por ejemplo, cuando el ejército romano, él tenía que llegar a algún lugar generalmente peligroso o hostil. Ellos tenían una parte de su ejército que iba a la vanguardia, los precursores. Y era como un comando de élite que llegaba a los lugares peligrosos y preparaba el camino para que el ejército que venía detrás supiera que podía llegar. La idea es que Jesús, como nuestro precursor, Él atravesó los cielos, se presentó delante del Padre y le dijo: Padre, aquí estoy con mi sangre, yo morí por ellos, ahora puedes perdonarlo. Yo entregué mi vida por la vida de ellos para que los justifiques. Ahora yo, como cabeza de ese pueblo, como rey de ese pueblo, vengo a tomar mi trono y vengo a prepararles un lugar para que ellos estén conmigo. Qué cosa maravillosa, hermanos. Qué cosa maravillosa, hermanos. El Señor vino, murió, ascendió como nuestro precursor. Y le dice a sus discípulos: no teman, yo me voy a algo mejor. Yo voy a prepararles un lugar. Alguien decía: Jesús nos ha precedido en calidad de cabeza y representante. Ha entrado triunfalmente al trono celestial, alcanzando nuestra salvación. Ha llevado nuestros nombres consigo. Tanto ángeles y nuestro Padre Celestial saben que existimos. Y saben que ahora, por la gracia de Cristo, hay un lugar en el cielo para nosotros. Hermanos, yo tenía una experiencia linda. Yo a veces he viajado a países, a ciudades donde no conozco a las personas donde voy a llegar a predicar la palabra. Y llegan al aeropuerto, me saludan con el nombre, me llevan a una casa, me tienen un cuarto, me dicen: hermano, esto lo teníamos preparado para usted. Cuando lleguemos al cielo, no vamos a ser desconocidos. Nuestro Padre Celestial nos va a decir: te estaba esperando. Este es el lugar que he preparado para ti. Este es el lugar que conquistó mi hijo para ti. En mi casa tienes un lugar. ¿A usted no le parece eso maravilloso, hermanos? Qué cosa gloriosa, ¿no? Hay un lugar que Cristo, en su victoria y en su ascensión, ha preparado para su pueblo. Y esa esperanza futura, hermanos, eso no es solo doctrina, eso no es solo teología, eso debe inundar los afectos de nuestro corazón.
Eso debe motivar la manera como vivimos y cómo nos conducimos en este mundo, porque vamos como peregrinos rumbo a nuestra patria celestial. El Señor dice ahí en ese pasaje, y mira esa frase que Él usa para hablarnos del cielo, del reino de Dios. Dice, en la casa de mi Padre. Un comentarista decía, qué frase tan conmovedora y reconfortante. Él usa la palabra casa de mi Padre, dando la idea de que Cristo va a su hogar celestial, que también va a ser nuestro hogar. Alguien decía, el lugar del Padre, la casa de nuestro Padre, por regla general nos recuerda el lugar donde nacimos, crecimos, fuimos amados, donde nos reciben incondicionalmente. El cielo, decía alguien, no va a ser un lugar extraño, es nuestro hogar, es la casa de nuestro Padre celestial, es el lugar donde Dios quiere reunirse con sus hijos y Él siendo su Padre. Y mira lo que dice ahí, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que en la casa del Padre Celestial de nuestro Señor Jesucristo, aquel lugar donde Cristo iba a prepararnos lugar, hay mucho espacio. Hay muchas moradas. Dios es amplio, abundante. Él quiere que todos los hombres lleguen allí. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Él dio un suficiente Salvador para perdonar el pecado de todos los hombres, para redimirlos, para salvarlos. Eso nos muestra que no hay límite en la gracia, el amor y la bondad de Dios para el hombre. Ahora, sin lugar a dudas, como lo vamos a ver en el pasaje, ese lugar prometido, esperado, es para aquellos que creen y confían en Cristo. Es para aquellos que ponen su fe en Él, es para aquellos que le aman, le conocen, le experimentaron, le siguen, le sirven, para sus hijos. Para aquellos que rechazan a Cristo, para aquellos que rechazan el Evangelio, para aquellos que endurecen su corazón. Ese lugar va a ser desconocido, hermanos. Esto es solo para los creyentes, para los hijos. Mira lo que dice ahora el 3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Este pasaje, mi hermano, es una referencia obviamente a la segunda venida de Cristo, su retorno. Él va a preparar el lugar para su pueblo, pero aquel que se fue, no se fue para siempre, hermanos. La Biblia tiene una doctrina que es de las doctrinas principales de nuestra fe, que en últimas es el ancla que une nuestra fe a la esperanza futura del reino glorioso de nuestro Señor. ¿Y cuál es esa doctrina? Cristo volverá. Y en su regreso todas las naciones le verán. Y su regreso será visible. Y su regreso será al sonar la gran trompeta. Y en su regreso las naciones serán conmovidas. Pero en su regreso nos reuniremos con Él, porque dice, y os tomaré a mí mismo. Hermano, la historia del hombre va a tener una consumación. Los días del hombre van a tener un fin. El clímax de la humanidad va a desembocar en el regreso de Cristo. Y esa esperanza, ese momento, es un momento único donde Cristo se va a revelar de manera gloriosa al hombre para juzgarle, pero también va a ser el momento donde Cristo nos va a tomar para estar con Él para siempre.
Por eso les decía que en estas pocas frases Jesús expresa de manera clara y gloriosa muchas de las verdades que son el fundamento de nuestra fe. Y dice ahí, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Una de las promesas gloriosas tanto del cielo como del retorno del Señor y la gloria futura, es que Cristo mismo va a estar con nosotros para siempre. Alguien decía así: una de las ideas más claras y sencillas con respecto a la gloria futura es que estaremos con el Señor para siempre. Hermano, y esto es importante. Independientemente cómo sea la gloria, independientemente el color de las nubes, independientemente las alas de los ángeles, independientemente las arpas, independientemente el idioma que se hable allí, la gloria del cielo es que Cristo estará con nosotros y nosotros con Él. Alguien decía, la eternidad entera no será suficiente para que podamos deleitarnos en Él y exaltarlo por su majestad. Cristo será el centro de nuestra alegría celestial. William Barclay decía lo siguiente, hermanos: no tenemos por qué especular cómo será el cielo. Bástanos saber que estaremos con Jesús para siempre. Cuando usted, de alguna manera uno lo experimenta en una relación personal, cuando usted está con la persona correcta, que ama, a usted no le importa el lugar donde está, ¿cierto? Algo así es la idea del cielo, hermanos. Cristo con tanta gloria, con tanto amor, con tantas cosas para contemplar en su magnificencia, será el centro, la satisfacción, el placer, la plenitud que habrá de disfrutar los hijos de Dios por la eternidad con Él. Hermanos, cuando uno comienza a contemplar estas verdades, Cristo iba a ascender, iba a prepararnos un lugar, Cristo iba a volver, Cristo nos va a reunir con Él para siempre, podemos llegar a pensar cuán gloriosa esperanza tenemos como hijos de Dios. Como dice Pablo, no solo esperamos en esta vida, nuestra esperanza como hijos de Dios trasciende los dolores, las enfermedades, las aflicciones, trasciende las cosas que vivimos en este tiempo. Nuestra esperanza está con Cristo en los cielos. Pero también podríamos decir, ¿cuántas cosas pierden los hombres a rechazar a Cristo? ¿Cuántas cosas pierden los hombres al cerrar su corazón al Evangelio? Porque si lo cierto es que hay una gloria y una esperanza futura para los que creen, también es cierto que hay un lago de fuego y condenación para aquellos que rechazan semejante amor, semejante gracia, aquellos que no quieren tener a Dios por su Padre y a Cristo como su Salvador, lo van a encontrar por la eternidad como su juez y su condenador. Lo cierto es que usted puede tener todas las casas en esta tierra, pero si no tiene a Cristo, las puertas de la gloria eterna son cerradas para usted. Lo cierto es que si usted no acepta a Cristo y entrega su vida a su señorío, usted va a escuchar las palabras de nuestro Padre Celestial: apartados de mí, no te conozco. Por eso, si usted está aquí, o si usted en su vida ha escuchado el Evangelio de Cristo, sepa que al rechazar a Cristo, al endurecerse en cuanto a la verdad de la palabra de Dios, usted está cerrando todas sus vidas a las bendiciones y a las gracias que Dios promete a los que creen en Él. Y de nada le sirve, la Biblia dice, aunque usted gane el mundo, pero usted pierde su alma,
hizo el peor negocio de su vida. Ni el dinero, ni las propiedades, ni los placeres en este mundo se comparan con la esperanza gloriosa que Cristo tiene para los que creen en Él. El Señor quería afianzar su corazón en sus discípulos en estas cosas y en nosotros, hermano. Así no pueda comprar una casa aquí, preocúpese que tenga una casa allá. Así su papá no lo ame y lo aborrezca, preocúpese conocer al Dios y Padre de los cielos. Así nadie se acuerde de usted, así no tenga la mejor ropa, el mejor carro, preocúpese tener las vestiduras de la salvación de Cristo en su vida. Si no tenga plata en el banco, preocúpese que la sangre del Cordero haya lavado sus pecados. Porque eso es más importante, el día que nos enfrentemos a nuestro encuentro con Dios. No nos turbemos en nuestro corazón, hermanos. Confiemos en las promesas que Cristo tiene para nosotros como hijos suyos. Ahora, el Señor dice algo interesante y viene la participación de uno de los apóstoles. Una pregunta muy conocida, la pregunta de Tomás. El Señor les dice en verso 4, ¿y sabéis a dónde voy? ¿Sabéis el camino? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Ante lo que Jesús está diciendo, que Él va a ir, les va a preparar, va a volver, los va a llevar, Tomás está confundido, hermanos. Parece increíble, pero está confundido y le dice, Señor, no sabemos ni a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Y ahí viene la respuesta del Señor, que es uno de los versículos más conocidos de la Biblia, pero que en este contexto, hermanos, toman una relevancia muy importante. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Obviamente, hermanos, en la pregunta de Tomás está viendo todo naturalmente. Como los judíos, ¿será que se va a ir para donde los griegos? ¿Para dónde se va? No le podemos seguir. A donde Él vaya nosotros no podemos ir. Él no entiende. Como cuando la gente está escuchando algo y lo piensa naturalmente, pero no entiende la realidad espiritual de estas verdades. Así estaba Tomás en ese momento. Hermanos, si debemos tener cuidado, como vamos a ver al final, porque a veces las pruebas y a veces los momentos de angustia hacen que mi mente se nuble y lo que tal vez en algún momento entendía y creía se pierda. Y Jesús le va a explicar que Jesús usa la incredulidad de Tomás para decir una gran verdad. Mira, Tomás, ¿quieres saber cuál es el camino? Yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Qué significa eso, hermanos? Eso es bien interesante. Jesús está usando obviamente un lenguaje alegórico. Jesús les está diciendo que Él va a la gloria, que les va a preparar un lugar en la gloria, que Él va a volver, que ellos van a estar para siempre con Él. Tomás no entiende, hace una pregunta tonta, pero Jesús responde una verdad gloriosa. Mira, Tomás, aunque tú no sabes lo que me estás preguntando, yo te voy a responder. La gloria, el cielo, la salvación, el perdón, no se llega por un camino físico. Yo soy el camino para llegar allá. Alguien daba un ejemplo. Alguien que fue a hacer un safari en el desierto. Llegaron al desierto y tenían un guía. Y la gente comenzó a mirar y no había un camino en el desierto. Le preguntaron, ¿cuál es el camino? Y el guía les dijo, yo soy el camino. ¿Por qué? Porque el guía sabía por dónde debían ir y Él los iba a llevar. Esa es la idea de Cristo, hermanos. Nosotros queremos saber cómo ser salvos. Nosotros queremos saber cómo reconciliarnos con Dios. Cómo prepararnos para la gloria futura. Cristo es el camino. ¿Qué quiere decir eso? En Cristo, en su obra, en su palabra, en su evangelio, en su revelación escrita de sí mismo y de lo que Él iba a hacer,
Él nos guía a Dios el Padre. Él es el único que puede mostrarnos la senda oculta para los hombres de poder llegar a Dios. Y esto es algo muy importante. En la medida, porque una es la conversación que tiene Jesús con ellos, en la medida que ellos confíen en Cristo, en la medida que ellos sigan a Cristo, sigan su palabra, en la medida que ellos depositen su confianza en Él, ellos van a encontrar el camino que los lleva al Padre. Y ahora, la Biblia en este sentido es muy restringida. ¿Qué quiere decir eso? Solo hay un camino. Solo hay un camino. No es como el dicho que dice que todos los caminos llevan a... Eso se puede aplicar con el infierno. Ese camino es amplio y tiene muchas veredas. Pero el camino que lleva a la gloria, a la salvación, solo es uno. Y ese es Cristo. Así que si una persona quiere conocer a Dios, quiere acercarse a Dios, no es suficiente que la persona diga, no, yo creo en Dios y hago lo bueno. No es suficiente que la persona tenga una religión, asista un domingo a un culto. No es suficiente que la persona haga cosas buenas como esposo, como padre, como hijo, como ciudadano. La única manera de llegar a Dios, de llegar al cielo, de encontrar salvación es Cristo. Así que si en un sentido nuestra vida no tiene a Cristo, nuestro corazón no ha confiado en Él, no ha puesto su esperanza en Él y en su palabra, estamos perdidos. Estamos perdidos. Hace poco estuvimos en Bolivia, hermanos, en un desierto de sal. Y nos contaban que hace unos días unos turistas llegaron y ellos entraron al desierto sin guía. Y llega un punto que usted mira hacia todo lado, hermano, y eso es desierto y en la noche es frío, pero frío lo que usted no se imagina. Es como hielo. Parece que murieron congelados allá, hermanos. No hubo quien los ayudara. No hubo quien los rescatara. No hubo quien los sacara. No tenían un guía. Hermanos, si usted no tiene a Cristo, no tiene esperanza. No tiene quien le ayude verdaderamente. Pero gracias a Dios, Dios nos dio un poderoso Salvador, ¿no? Y usted quiere conocer a Dios. Usted quiere enderezar su vida y caminar de la manera que Dios espera para que el día que usted parta pueda encontrarse a Dios como su Padre y el cielo como su recompensa. Necesita a Cristo. Necesita a Cristo urgentemente. Necesita a Cristo apremiantemente. Ahora, no solo el que hasta ahora está oyendo, porque a veces hay cristianos que usted siente que se perdieron. Se perdieron en el desierto de las situaciones familiares, se perdieron en el desierto del pecado, el desierto del carácter, el desierto de las dificultades. ¿Qué necesita para encontrar el camino? A Cristo. ¿Qué necesita en esa prueba que está viviendo? Conocer a Cristo, entender a Cristo, oír a Cristo, seguir a Cristo. Porque por eso hay cristianos que se sienten extraviados, porque en algún momento, por alguna situación, por alguna tentación, perdieron de vista aquel que es el guía, aquel que nos lleva. Tomás, ¿no sabes? Porque hay cristianos que son como Tomás: Señor, no sé a dónde ir, no sé qué hacer. ¿Cómo es la vida cristiana? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué me pasa esto? ¿A dónde voy? Así son los Tomás. Jesús le responde a Tomás: mira, Tomás, yo soy tu camino. Sígueme. Y esa es la idea para nosotros. Yo soy el camino, dice el Señor. Sígueme, búscame. Óyeme. ¿Y qué más? Dice ahí: yo soy el camino, la verdad y la vida. Segunda palabra que Jesús usa ahí es la verdad. Esa palabra, hermanos, es bien importante.
Cristo, su persona, su obra, su evangelio, es la verdad completa de Dios para el hombre. Como alguien decía, en Él se encuentra toda la revelación y todo el conocimiento que el hombre necesita para encontrar a Dios, para encontrar la salvación. Cristo es la verdad que anunciaban los profetas. Cristo es la verdad que predicaban los apóstoles. Cristo era el tema principal de la Biblia. En Cristo está toda la sabiduría y la revelación de Dios para nosotros. Tanto que el que conoce la verdad de Cristo y cree en ella, conoce a Dios. Tanto que el que cree y conoce a Cristo, conoce la salvación y el perdón de los pecados. Tanto que el que cree y confía a Cristo es transformado en una nueva criatura. Entonces toda la verdad, escúcheme eso, que realmente el hombre necesita para conocer a Dios, se encuentra en Cristo. Por eso el objetivo más grande y más noble que tiene la iglesia es predicar el nombre y el evangelio glorioso de Cristo. Tal vez no nos interesa que usted sepa griego o hebreo, aunque pudiera aprenderlo sería bueno. Tal vez no nos interesa que usted sepa toda la teología sistemática y se lea todos los libros de historia de la iglesia. Si puede hacerlo, hágalo. Pero sobre todo el tema, el asunto que deberíamos conocer es a Cristo, porque el que conoce a Cristo conoce la verdad. Ahora es triste, hermano, preguntarle a una persona, ¿usted en qué cree? No, yo fui bueno, no, yo pasé por esta religión, no, yo hago ahora esto, yo hago esto, no, yo soy... ¿Dónde está Cristo en esa conversación? ¿Dónde está Cristo en el evangelio? Es que hay gente que cuando uno les pregunta hablan de todo, menos de lo importante. Y sin decirlo, hay iglesias donde, como decía Spurgeon, habría que llevar un microscopio para encontrar algo del evangelio de Cristo en esos lugares. Todo lo que usted necesita para ser salvo se encuentra en Cristo. Así que preocúpese por conocer a Cristo. Hermanos, que yo quiero saber de finanzas, eso tiene un lugar más adelante. Yo quiero saber de familia, eso tiene un lugar más adelante. Yo quiero saber, preocúpese por conocer a Cristo. Preocúpese por conocer a Cristo. Y uno lo diría para la persona nueva que está llegando. Pero hermanos, en todo lo que estamos viviendo, sobre todo cuando mi corazón se turba, cuando vino el problema, cuando vino la situación, ¿qué quiere enseñarnos Dios? Yo hablaba con un hombre en estos días. Ese problema que usted tiene con su esposa es porque usted quiere que conozca el amor de Cristo y lo exprese en el hogar. Esa situación que usted está enfrentando, de alguna manera lo debe llevar es a conocer la verdad que está en Cristo y aplicarla a esa situación de su vida, con su hijo, con su hija, con el que está teniendo un problema en el trabajo. ¿Cómo yo puedo conocer a Cristo aquí? ¿Qué verdad en Cristo necesito aplicar a esta realidad que estoy experimentando? Como si le dijera a Tomás, el Señor, Tomás, no se turbe vuestro corazón. ¿Quieres saber el camino? Yo soy el camino. ¿Quieres conocer la verdad? Yo soy la verdad. ¿Quieres vida? Yo soy la vida. Que dice ahí la siguiente palabra, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué significa la vida, hermanos? Bueno, tiene una explicación amplísima. Dios tiene vida en sí mismo. Dios creó todas las cosas y les dio vida. Nada tiene vida en sí mismo, toda la vida proviene de Dios, ¿cierto? Pero la Biblia no solo que nos habla de una vida física, nos habla de una vida espiritual. Que ahí es donde emergen esas ideas de salvación, regeneración, cambio de corazón, nuevo nacimiento. Para que una persona experimente eso necesita a Cristo. Necesita encontrar el camino en Cristo, necesita encontrar la verdad de Cristo, y en la medida que él encuentra eso y cree en eso, él va a experimentar la vida de Cristo, que es una vida eterna, que es una vida que no se acaba,
que es una vida que nos vincula al ser de Dios y nos prepara para estar en la eternidad con Él. Pero no solo una vida mística interior de salvación, es una vida que nos da fuerza, ánimo, fortaleza para caminar en este tiempo. No sé cómo ir. Para ir tienes que estar vivo, tienes que tener fuerza, tienes que tener capacidad. ¿Y dónde está esa capacidad? Tomás, yo soy la vida. La vida que necesitas, la fuerza que necesitas, la capacidad que necesitas para hacer todo lo que yo espero que hagas está en mí. No sé si estamos entendiendo la idea, hermanos. Todo lo que Jesús le dijo con esto: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Hermano, no sé qué hacer, Cristo es el camino. Hermano, no entiendo, no sé cómo. Cristo es la verdad. Hermano, no tengo. Cristo te da fuerzas, Cristo es la vida. ¿Qué más necesitas? Jesús le dice al final: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Parece un énfasis, ¿no? Nadie va a conocer a Dios, nadie va a llegar al cielo, nadie va a encontrar perdón, nadie va a encontrar salvación fuera de mí. Así que lo que ustedes necesitan, Él está diciendo a Tomás, lo que ustedes necesitan saber es que yo soy. ¿Recuerdan que ya hemos mencionado esa frase, yo soy? Yo soy. Jesús quiere que ellos confíen en Él. Hermanos, si en medio de las turbaciones volvemos de nuestra alma, Jesús es el camino, Jesús es la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre sino por Él. Él dice en el verso 7, le asegura algunas cosas más, y ahí aparece Felipe, que sería la tercera parte de nuestro pasaje. Dice: si me conocieseis, también a mi Padre conocerías, y desde ahora la habéis conocido y la habéis visto. Felipe dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Mire este asunto, hermano, no se me duerman. Entró el calor es acá adelante o allá también. Allá también. ¿Haciendo sueño? No me duerman. Mira el tercer asunto, hermanos. Si ustedes me han visto al Padre. Y Felipe: Señor. Mira a los discípulos. Recuerden que ellos están angustiados, están ahí oyendo, pero parece que no están oyendo. Así como algunos están oyendo, pero están durmiendo o charlando con el de al lado. Felipe dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. También, como vamos a ver más adelante, la apreciación de Felipe era errada. Y el Señor le responde a Felipe. Es lo que sigue diciendo ahí en el 10. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Señor dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre. Alguien decía que todos los hombres tienen la curiosidad de ver algo extraordinario. Yo pienso que Felipe estaba con la idea: Señor, así como Moisés, que la gloria de Dios pasó y ellos vieron algo así, así como la nube en el día cubría el sol, o como la columna de fuego en el desierto, muéstranos algo del Padre. Así como la presencia de Dios llenó el templo o el tabernáculo, muéstranos al Padre. A veces nosotros queremos ver cosas extraordinarias, ¿no, hermanos? ¿No le ha pasado eso? Que la gente le dice: no, pero yo quisiera que estuviéramos en la reunión y pasara algo así glorioso, extraordinario. Así yo creería. Bueno, algo así la idea de Felipe. Pero Felipe es confrontado por el Señor. Le dice en el verso 9: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora, aquí, hermanos, estas son de esas verdades que aparecen en todo el Evangelio. Verdades que nos hablan, por un lado, de la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Verdades que nos hablan de la relación entre el Padre y el Hijo.
Y verdades que nos muestran en este contexto, hermanos, que Dios en Cristo, en la segunda persona de la Trinidad, se manifestó a los hombres. Entonces piense esto: cuando Jesús hablaba, era la misma voz de Dios hablando a través del Hijo. Cuando Jesús actuaba y enfrentaba una situación, era Dios mismo en carne manifestándose a los hombres. Cuando Jesús obraba, era Dios mismo obrando. Tanto que Jesús dice que si ellos le vieron a Él, podían ver claramente a Dios. Ver a Dios en sus obras, ver a Dios en su enseñanza, ver a Dios en su carácter. Lo que muestra algo que de ahí en adelante los apóstoles predicarían: Cristo es la imagen del Dios invisible. Tanto que los que vieron a Cristo vieron a Dios. No solo la imagen en cuanto a lo que Él expresaba, sino que Él en su naturaleza tenía los mismos atributos y la misma gloria divina. Ahora, Felipe, a pesar que era un discípulo de 3 años, y vio, y oyó, y escuchó, mire esto, hermanos, en el momento de angustia se le olvidó. Todo lo que, hermanos, que a veces nosotros debemos tener cuidado con los días difíciles, porque en los días difíciles parece que entra una ceguera a nuestros ojos, parece que entra una amnesia a nuestra mente, y como que en la prueba hace que se me olvide que Jesús es Dios, que Jesús es todopoderoso, que su palabra es verdad. Y decimos: Señor, si existes, haz algo extraordinario, muéstranos al Padre. Y se nos olvida, hermanos, que en un sentido histórico y en un sentido experimental, todos los verdaderos hijos de Dios, al haber conocido a Cristo, conocimos a Dios. En un sentido práctico, en la medida que yo rendí mi corazón a Jesús, el Evangelio cambió mi vida y me acercó a mi Padre Celestial. Y en este punto Felipe, hermanos, Felipe no se daba cuenta que ante él, durante 3 años, él había sido testigo de la encarnación del Hijo de Dios y había visto su gloria. Y Jesús, para resaltar lo que él había dicho, mire lo que le dice: ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él las hace las obras. ¿Qué le está diciendo? Felipe, ¿cómo no te das cuenta que cuando yo hablé, cada vez que prediqué, no eran mis palabras, eran las palabras de Dios? Hermano, ¿no es cierto que a veces cuando vienen las pruebas se nos olvida la palabra de Dios? Ellos habían escuchado el sermón del monte, las parábolas, ellos habían escuchado los discursos de Jesús, la predicación de Jesús, y cuando la gente escuchaba a Jesús, hermano, la gente temblaba porque Él hablaba con autoridad, la gente se admiraba, la gente era confrontada, la gente recibía palabras de vida. Ellos ya lo habían experimentado. Ellos decían: ¿a dónde yo voy si solo tú tienes palabras de vida eterna? Eran palabras que abrían el cielo para los hombres, eran palabras que penetraban los corazones, eran palabras que sanaban, expulsaban demonios, eran palabras de vida. Jesús le dice: mira, ¿acaso no creéis en todo lo que habéis oído? ¿Acaso no crees en mi palabra, Felipe? ¿Cómo haces esa petición habiendo oído lo que has oído por 3 años? Porque había gente, hermanos, que venía, pero ellos no. Ellos se sentaban a los pies de Cristo, hermanos. Y esa palabra daba claridad, evidencia de que Jesús era el Hijo de Dios. Por eso cuando usted escucha la palabra de Dios, usted se da cuenta que la palabra de Dios no es cualquier palabra. La palabra de Dios destapa su corazón, saca a la luz sus pensamientos, expone sus necesidades, los reargulle, los reprende. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios.
Y si nosotros experimentamos eso en una medida, imagínense Felipe escuchando al mismo Señor, hermanos, durante tanto tiempo. Entonces la primera evidencia que le dice el Señor a Felipe es: Felipe, si me vieras, si creyeras en lo que yo he hablado, sabrías que mi palabra es palabra de Dios. Así que atiende a mi palabra, oye mi palabra, recuerda mi palabra. Y eso deberíamos tenerlo muy en cuenta, sobre todo, hermanos, en los momentos difíciles. Estos días escuchaba a John Piper que él decía: hay un versículo que yo memoricé y sobre todo los días malos lo recuerdo. Y eso me ha ayudado mucho en mis aflicciones. ¿Saben cuál era el versículo? El versículo del profeta que dice: no temas, no desmayes. He aquí yo estoy contigo todos los días. No te dejaré, no te desampararé hasta que haya cumplido lo que me he propuesto hacer contigo. Hermanos, nosotros deberíamos lo que oímos, lo que leemos, guardarlo, meditar, escribirlo, pegarlo al frente, como decíamos la vez pasada. ¿Se acuerdan ese mensaje que decíamos cuando Jesús dijo: si alguno tiene sed? ¿Se acuerdan? Nosotros deberíamos escribir en la puerta de nuestra casa, en nuestra cocina, en la pantalla de nuestro televisor, de nuestro celular: yo soy el camino y la verdad y la vida. Deberíamos recordarnos constantemente la palabra, porque es esa palabra la que nos va a sostener como un ancla en los días difíciles. Y Jesús le está diciendo a Felipe: recuerda mi palabra, Felipe. Pero no solo mi palabra, mire lo que le dice ahí. Dice en el verso 11: creedme, y otra vez la fe, que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Otra cosa que, hermanos, ellos no solo habían escuchado a un maestro, hermanos. Ellos habían visto a Cristo hacer obras poderosas. Sino que es como si le estuviera diciendo: Felipe, si no me quieres creer a mi palabra, cree en las obras. ¿Te acuerdas cuando multipliqué los panes? ¿Te acuerdas cuando calmé la tempestad? ¿Te acuerdas de esa niña que había muerto con 12 años? ¿Te acuerdas de esa mujer que te llevaba 12 años enferma y ningún médico ni nada la había podido sanar? ¿Recuerdas ese hombre con cientos de demonios? ¿Recuerdas a Lázaro cómo salió de la tumba? ¿Recuerdas al ciego cómo lo sané? ¿Cómo puedes olvidar, Felipe, mis obras? Hermanos, para nosotros tener una fe en Cristo necesitamos conocer las obras de Cristo. Necesitamos conocer la palabra. Por eso este ejercicio de poder estudiar un evangelio es tan rico para nuestra alma. Porque nos lleva a escucharle en su palabra y nos lleva a ver sus obras. Y en esas obras decir: ay, yo también era ese ciego que fui sanado. Yo también fui ese hombre como Lázaro que estaba muerto y fui resucitado. Yo también es ese hombre que estoy en el desierto y Cristo ha multiplicado el pan para alimentar mi alma. Yo también crucé una tempestad y Cristo la calmó. ¿Usted no ha visto esas obras, hermanos? Sobre todo, hermanos, en los días de angustia de nuestra alma, recordemos. Porque a veces tenemos como una amnesia. ¿Dónde estábamos? ¿De dónde nos sacó Cristo? ¿Qué ha hecho? ¿Qué nos espera? Siempre la palabra, hermano, los días difíciles, aunque no quiera, abra su Biblia, lea su Biblia. Yo estos días estaba pasando unos días difíciles, unas semanas enfermo, hermanos. ¿Y saben qué fue lo único que me sostuvo? Comenzar a escuchar algunas enseñanzas que habíamos dado acá. Y eso fue como medicina para mi corazón. En los momentos más difíciles, escuche la palabra. En los más difíciles, busque a Cristo y sus obras. Y crea que el que hizo eso ayer es el mismo hoy y siempre. Entonces les dice:
creedme. Verso 11, que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. A Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. A Felipe, el que me ve a mí ha visto al Padre. Si crees en mi palabra, estás creyendo en la palabra del Padre. Si crees en mis obras, estás creyendo en las obras que Dios el Padre hizo a través de mí. Y cerramos el pasaje, hermanos, con la última exhortación que el Señor le hace a todos los que estaban ahí. Verso 12 al 13, al 14. Que más que una exhortación, son las promesas para los que creen, hermanos. Y aquí hay dos cosas maravillosas. Dice el verso 12. De cierto os digo, o sea, les aseguro, el que cree en mí, mira esta frase, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. La última esperanza que el Señor pone en este pasaje con sus discípulos es la siguiente. Les asegura que si hay alguno ahí que cree en Él, o sea, independientemente de las cosas que ellos van a vivir, si ellos se aferran a Cristo y creen en Cristo, Dios les promete que ellos van a hacer obras mayores que las que Él ha hecho. Un pasaje que ha sido muy controversial, pero es importante entenderlo, hermanos, en su contexto. Lo primero que uno entiende de ese pasaje, hermanos, es que ellos debían saber que la muerte de Cristo no era el fin. Que la obra de Cristo, de Él iba a terminar, pero inmediatamente Él ascendiera a prepararle el lugar, la obra iba a continuar con ellos. Y ahora ellos iban a hacer mayores obras que las que Cristo había hecho. ¿Qué es eso? Obviamente lo que el Señor quiere es despertar la fe en ellos, que el asunto no está acabando, hasta ahora empezaban. Porque ellos hasta ahora estaban empezando, hermanos. Al Cristo resucitar, derramar el Espíritu, era que comenzaban los trabajos de ellos. Y Cristo les dice, mire, si ustedes creen, no solo los llevo al Padre, no solo les espera la gloria, mientras estén aquí en la tierra, ustedes van a ser mis siervos. Ustedes van a ser mis colaboradores. Ustedes van a llevar a cabo la obra que yo voy a hacer aquí en la tierra. Dice ahí, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y mire cómo genera expectativa. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ese pasaje se ha torcido mucho en ambientes, hermano. Entonces, si el Señor cambió el agua en vino, entonces van a cambiar. Si el Señor multiplicó los panes, entonces Él va. Pero no, hermanos. En esencia, cuando el Señor dice que Él va a hacer mayores obras, o sus discípulos van a hacer mayores obras que las que Él hizo, Él está refiriéndose al alcance y la expansión de la obra que van a hacer sus discípulos. Porque el ministerio de Jesús solo abarcó Israel. Y no todo Israel, porque no todo Israel creyó. Pero en el momento que el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre la iglesia y los apóstoles fueran enviados a todo el mundo, la predicación del evangelio iba a traer conversiones masivas. En muchos lugares, imagínense la primera predicación de Pedro, 3,000 se convierten. Jesús no hizo eso en su ministerio. Jesús habló en ciudades y después de pasar por las ciudades les dijo, hice milagros, hice esto y no creyeron. En cambio Pedro con una predicación 3,000, después otras 5,000. Después Pablo va por ciudades y ciudades enteras se conmueven con el evangelio. Entonces, como decía Ray, ¿cuál es la mayor obra que vamos a hacer los creyentes ahora en la tierra cuando Cristo ascendió? Predicar el evangelio y que los hombres se conviertan. Hermano, la multiplicación de los panes no se compara con la conversión de una persona. El cambio de agua por vino no se compara por la salvación de una familia. ¿Me hago entender?
Esas serían las grandes obras que ellos harían. Entonces miren lo que Jesús les está diciendo. Miren, no se turben su corazón. Si ustedes creen en mí, si ustedes se aferran a mi palabra, si ustedes recuerdan mis obras, si ustedes me siguen fielmente, no solo eso los lleva al Padre, ustedes van a ser testigos en sus vidas y en sus ministerios de ver cómo mi gracia y mi poder actúa también en ustedes. ¿No le parece eso maravilloso, hermanos? Jesús los quería llenar de expectativa. Jesús les quería mostrar que no iba a acabar todo ahí. Esa circunstancia no era el final. Esa angustia no los iba a destruir. Eso los estaba preparando para la gran labor misionera de llevar el evangelio a todo el mundo. Lo cual hicieron, hermanos. Hicieron. Y eso tiene una aplicación ciertísima para nosotros. A veces cuando Dios permite los días malos, las pruebas, las angustias, las turbaciones, los conflictos espirituales en mi vida, tal vez Él lo que está probando es mi fe, porque Él lo que tiene es preparar un trabajo para nosotros. Y aquel que no se sobrepone en el día difícil, aquel que no confía, aquel que no se aferra a Cristo, ¿cómo le puede servir? Porque a veces nuestro corazón quiere servir, pero viene la prueba y nos escandalizamos, no sabiendo que la prueba solo está perfeccionando nuestra fe y solo nos está preparando para algo mayor. Yo tengo esa expectativa, hermanos, porque a veces decimos, la iglesia está pasando esto está siendo probado, esto se está acabando, esto se está destapando, por acá se está escandalizando con esto, está pasando esto, ¿qué está pasando? Dios nos está preparando para algo mayor. Dios nos va a usar como no nos ha usado años anteriores. Dios nos va a permitir predicar su palabra donde no lo hemos predicado. Dios nos va a permitir ver cosas que no hemos visto, porque esa es la promesa que acompaña la marcha de la iglesia en este mundo, hermanos. Llenémonos de esa expectativa, que en un sentido, ¿saben qué, hermanos? Hasta ahora estamos comenzando. Hasta ahora estamos siendo probados. Hasta ahora estamos entendiendo qué es lo que tenemos que hacer. Y si nos mantenemos en esa fe en Cristo, nuestras vidas darán mucho fruto para su gloria. Llénese en la expectativa, hermanos, que lo que le espera a usted en Cristo es muchísimo mejor si usted cree en Cristo y le sigue. Llénese de esa expectativa, de esas obras que Dios ha preparado. Dice, y porque yo voy al Padre, lo que significa que Él está en la gloria, intercediendo, ayudándonos, suministrando su Espíritu y todo lo que necesitamos para esta labor. Dice el verso 13, la última promesa del pasaje, les promete, no se turben, si ustedes confían en mí, lo que van a hacer ustedes, imagínense a Tomás después llevando el evangelio por allá a la India y muriendo mártir por Cristo. Tomás el incrédulo. Imagine a Felipe siendo un embajador del reino de los cielos por el mundo entero. ¿Ustedes creen que estos hombres atormentados y atemorizados pensaban que eso iba a suceder? Bueno, Jesús quería que confiaran, porque iba a suceder. Y lo último está en el versículo 13 y 14. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Otra cosa que el Señor le deja a los discípulos, hermano, y a ellos y a nosotros, es el camino bendito y glorioso de la oración. Sepan, yo me voy, pero de aquí en adelante todo lo que ustedes necesiten para hacer esa obra que yo les he encomendado hacer, todos los recursos, toda la gracia, toda la sabiduría, todo el poder, todos los medios para que ustedes lleven a cabo ese trabajo grande y glorioso,
están a su alcance en la medida que ustedes busquen a Dios, oren a Dios, clamen a Dios. Hermano, Jesús estaba diciéndole a los discípulos y a nosotros que la oración iba a ser un puente entre nuestras necesidades y los desafíos que tenemos aquí en la tierra y el suministro que recibiríamos del cielo. Lo cual también son unas grandes palabras de ánimo. ¿Para qué? Para orar. Hermanos, si nosotros creemos que Cristo puede hacer cosas con nosotros, necesitamos orar. Necesitamos pedir. Si estamos pasando por tiempos difíciles donde necesitamos resistencia, firmeza, necesitamos orar. Si estamos pasando pruebas, luchas, en vez de escandalizarnos, en vez de decepcionarnos, necesitamos es orar. Y siempre hay un llamado a la oración personal, diaria, constante, de Cristo para sus hijos. Pero hermanos, también las reuniones que tenemos de oración. Hermano, ¿cuánto necesitamos orar como iglesia? ¿Cuánto necesitamos orar como familias? ¿Cuánto necesitamos orar en el ministerio? ¿Cuántas cosas están por delante de nosotros? Y si no oramos, no recibimos. Raíl decía, ¿por qué hay cristianos que no tienen? ¿Por qué no piden? ¿Por qué hay cristianos que están tan débiles? Porque no piden fuerza. ¿Por qué hay cristianos que no saben qué hacer? Porque no piden sabiduría. Porque hay cristianos que entran en tantos problemas y tantas crisis porque no encomiendan a Dios sus caminos. Entonces necesitamos ejercitarnos, crecer y mantenernos en la oración porque hay una gran promesa. Miren lo que dice ahí. Y todo lo que pidiereis al Padre lo haré. Obviamente hay una aclaración que es bien importante porque también son de esos versículos que se tuercen para pedir casa, carro y beca. Un cheque en blanco para lo que usted necesite. ¿Cuál es lo que, hermanos, cuando dice, si algo pidieres en mi nombre? ¿Qué significa pedir en el nombre de Jesús? Pedir en el nombre de Jesús no significa que cada vez que yo termino una oración digo con frivolidad, en el nombre de Jesús, amén. La idea de pedir en el nombre de Jesús significa algo mucho más que eso. Significa acercarnos a Dios por los méritos de Cristo, dependiendo de Cristo, para que Cristo supla todas nuestras necesidades. Pero la idea también implica alinear toda mi oración a los objetivos supremos de Dios en Cristo. ¿Cómo así? Al decir en el nombre de Cristo, yo quiero que mi oración esté impregnada de la preeminencia, propósito y asunto que tiene que ver con la persona del Hijo de Dios. Alguien decía, por ejemplo, usted no podría decir, Señor, dame esta casa, te la pido en el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque tal vez en el propósito de Cristo eso no tiene nada que ver con el propósito de Cristo. ¿Me vamos a entender? Señor, ayúdame que tengo un problema con fulano, que le vaya mal en el nombre de Cristo. Eso no iría de acuerdo al Espíritu de Cristo, ¿no? Entonces la idea en el nombre de Cristo quiere decir que todo lo que estoy pidiendo debe sincronizarse con el propósito de Cristo, la voluntad de Cristo, la gloria de Cristo. Entonces cuando yo oro, Señor, está pasando esto, mira esto, yo te pido que tú glorifiques tu nombre, que tú hagas tu voluntad y que el reino de Cristo y el propósito de Cristo en esto se cumpla. En el nombre de Jesús te lo pido. O sea, sincronizó la oración a la voluntad de Cristo, al propósito de Cristo, al señorío de Cristo, a la supremacía de Cristo. Y eso se vincula con lo anterior.
No es que todo lo que yo pida, Dios me lo va a conceder caprichosamente. Es que como tengo tantas obras que hacer para Cristo, necesito depender de la oración para que Dios supla lo que necesito para esa obra. ¿Sí ve? Un texto en su contexto se entiende más claramente. Pero hermanos, el Señor cierra diciendo, si creen van a hacer grandes obras, pero oren. Oren pidiendo en mi nombre. Y mire lo que Él dice, yo lo haré. ¿Qué pasaje, no, hermanos? Un pasaje donde nos muestra cómo Cristo va a consolar, a fortalecer a sus discípulos. Solo tengo 2 reflexiones finales porque las pasé rápido. Es como que me alargaron, es que no me sirvió la tabla, entonces no puse ni la hora ni nada. Entonces si me alargué hoy me disculpa un poco con el tiempo. Pero 2 reflexiones finales, hermanos. Una con Tomás y una con Felipe. Hermano, a mí me pareció increíble cómo Tomás dice, no sabemos a dónde vas y no sabemos el camino. Yo sé que uno en días difíciles dice tonterías, ¿cierto, hermanos? Pero la situación espiritual de Tomás es una lección para nosotros, hermanos. Primero, que la prueba nos puede nublar así. Pero segundo, hermanos, que un cristiano, un verdadero cristiano, que ya lleve algún tiempo con Cristo, y usted le pregunte, ¿cómo puede ser una persona salva? ¿Cómo una persona puede ir al cielo? ¿Cómo usted sabe cuándo hay arrepentimiento? ¿Cómo sabe si se convirtió, sí o no? Y le responda a usted, ni yo sé cómo, ni sé cuándo, ni sé... Hermano, eso es absurdo. Y hoy en día tenemos cristianos que no conocen en sí nada del Evangelio. No entienden el Evangelio. No saben a qué vino Cristo y no saben anunciarlo. ¿Cómo Tomás? Bueno, si es salvo, ¿cómo es salvo? No sé, Dios sabe, Dios conoce el corazón. ¿Has escuchado esa respuesta? Dios conoce el corazón. Hermano, necesitamos hacer algo. Necesitamos hacer algo porque la ignorancia espiritual de nuestros días acerca de Cristo, el Evangelio, los asuntos fundamentales de nuestra fe, es algo que está invadiendo el cristianismo de manera dramática. Ahorita les tengo una invitación, hermanos, y ojalá muchos se animen en la iglesia. Vamos a tener un tiempo para prepararnos para predicar el Evangelio, hermanos. Porque a veces de verdad que nos damos cuenta que ni los evangélicos conocemos el Evangelio. Hablamos como Tomás. No sé, a mí me pareció impresionante esa frase. No sé ni a dónde vas ni cómo podemos llegar allá. Terrible, ¿no? Que Dios nos guarde esa ignorancia en nuestros días. Y la segunda parte que pasé muy rápido fue la situación de Felipe, hermanos. Felipe dice una palabra también y el Señor le dice lo siguiente. 14:9 dice, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Hermanos, esas palabras son una recriminación. Yo también quisiera hablar, hermanos, sobre todo a los cristianos que llevan tiempo con nosotros. ¿Cuánto tiempo llevaba Felipe con el Señor? 3 años. Levanten los que tienen 3 años o más en la iglesia, congregados. 3 años o más, casi es un buen porcentaje, hermanos. Hermanos que llevamos tiempo, hermanos que servimos, hermanos que nos conocemos, hermanos que tenemos familias en Cristo. Hay ciertas cosas que para nosotros no son justificables, hermanos. Estos días me decían, hermano, ¿usted ha hablado con fulana de tal? Esa hermana sirve y pasa semanas sin orar. Hable con fulana. No ora. Hermano, fulano que está allá, que esto, si usted le pregunta, no hace un devocional con su Biblia. Hermano, fulano que está sirviendo y uno comienza a pensar, hermano, tanto tiempo caminando con el Señor y todavía en cosas
A mí esa frase me reargulló. Hay un periodo normal de afianzarme y creer, pero no es normal que los que llevemos más tiempo, hermanos, estemos teniendo problemas en nuestra debilidad espiritual, estemos desanimados, estemos abandonando el servicio, estemos haciendo las cosas mecánica o religiosamente, estemos haciendo cosas y como dice el Señor a Felipe, lo más triste es que le diga, ¿no me has conocido? O sea, ¿no caminas conmigo? ¿No oras? ¿No estás conmigo en tu prueba? ¿No tienes esperanza en mí? ¿Y cuánto tiempo llevas ahí? ¿Cuánto tiempo escuchando? ¿Cuánto tiempo viendo y tu vida? Yo quisiera que usáramos ese versículo y de pronto los que estamos en esa situación, hermanos, de ya ser maestros, dice, ya debiendo enseñar a los otros jóvenes, toca lidiar con el jovencito de 50 años, con el jovencito de 30. Ya siendo un ejemplo para las otras familias, toca hacer la consejería a la pareja que lleva baby. Ya el hermano debiendo estar sirviendo, toca exhortar, hermano, no se dejen volver por el trabajo. ¿Me hago entender, hermanos? Nosotros necesitamos madurar en la fe. Y si usted lleva tiempo, aunque no se lo diga el hermano Pablo, el hermano Taro, aunque no se lo diga a nadie, se espera que los que llevan tiempo sean maduros. Y si usted lleva 3 años para allá, ya pasó el tiempo de estar madurando, hermanos. Así que oremos, pidamos al Señor tomar en serio lo que Él nos está hablando. Y como decíamos al comienzo, creamos en Él, busquémosle a Él y aferrémonos a Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra siempre es tan preciosa, Señor. Tu palabra siempre es tan llena de riquezas, Señor, que a veces no alcanza el tiempo, Señor, no alcanza la capacidad de nuestra mente para captar todo lo que tú tienes para decirnos, Señor. Pero rogamos que tu Espíritu Santo pueda usar esta palabra para acercarnos a ti, Señor, aferrar nuestra fe a ti, Señor. Señor, no queremos desviarnos del camino, no queremos creer engaños cuando tú eres la verdad, Señor. Y sabemos que en ningún otro lugar hay vida fuera de ti, Jesús. Por eso rogamos que tú nos atraigas cada vez más a ti, Señor. Que nos acerques cada vez más a ti, Señor. Que nos enamores con esas cuerdas de amor a ti, Señor. Señor, aquellos que estamos tal vez pasando días difíciles, no dejes que las circunstancias, Señor, nublen nuestra mente, Señor. No dejes que las circunstancias endurezcan nuestro corazón, Señor. No dejes que las circunstancias nos lleven a ser incrédulos, a hablar mal de ti, de tu camino, Señor. Sino por el contrario, como tú nos decías hoy, que en medio de las circunstancias podamos creer en ti. Que en medio de las circunstancias podamos confiar en ti, Señor. Y en esa confianza tuya, de tu palabra, también podamos ver esas cosas que tú has preparado para nosotros, Señor. Esas obras grandes, esas obras gloriosas, Señor, que tú tienes para nuestra vida, Señor. Ayúdanos a pedir porque necesitamos de muchas cosas, Señor. Y tú has dado una promesa a aquellos que oran y a aquellos que te buscan. Como iglesia, Señor, despiértanos a la oración, a la búsqueda, hasta que encontremos, Señor, todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias por el día de hoy, gracias por esta santa convocatoria, donde tú nos reúnes, Señor, para lo mejor, que es estar a tus pies, recibiendo la parte que no nos será quitada. Di la gloria, Padre, y la honra por los siglos de los siglos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. en el
Él somos El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.